tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es El Express. Y vámonos en Express a ver esta nota, ¿sí? La nota del ministro Lainez Potisek, porque nuevamente la volvió a hacer. Así como hemos visto que los ministros han hecho su show y han querido hacer de los tres poderes en los que se tienen en este país, en los que se trabaja este país, la democracia, pues es el Poder Judicial aquel que ha tomado ese, o el papel o querer tomar el papel del superpoder. Sí, y lo decimos de esa manera porque el Poder Judicial, ya lo hemos visto en otras situaciones, ha tomado papeles que no le corresponden o inclusive ha tergiversado la manera de plantear las circunstancias para tomar riendas que no le corresponden. Y el ejemplo más grande lo vamos a poner con el famoso Plan B. El Plan B, que tenía dos secciones y que se pusieron esto en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a recordar que los ministros en la primera situación hicieron un planteamiento completamente incorrecto, ya que estaban ellos tomando decisiones que no les correspondían porque esas decisiones que ellos tuvieron para poder eliminar esa parte del Plan B solamente le correspondían al poder legislativo, que está en sus funciones y está en sus normas poder hacer ese tipo de movimientos. No solamente eso, sino en la segunda parte del Poder Judicial tuvieron que tergiversar el planteamiento que tenían al respecto para que los miembros de la sala que estaban en ese momento pudieran hacer el voto y obviamente el voto con la tendencia que tenían para mandar la segunda parte en contra. Así lo hicieron dos veces tomando funciones que no les corresponden y funciones que solamente son parte del poder legislativo. Esto también lo hemos visto porque se han entrometido en otro tipo de situaciones y ya estaban metiéndose recientemente en la situación, en esto que pasó el fin de semana, con todo el problema de si Samuel García regresaba, no regresaba a Nuevo León, si iban a poner a Luis Orozco, quién lo iba a implementar, y todo este show que se tenía al respecto y que no estaban siguiendo lo que era la normatividad, lo que era seguir la ley en el estado de Nuevo León. Pero faltaba más. Hay que recordar también que estaba el caso de los fideicomisos. Una situación que llamó mucho la atención y que aproximadamente hace 5 o 6 meses Andrés Manuel López Obrador lo sacó en la mañanera y comentó el gasto excesivo que tenían los ministros. Ahí se desmontó la mentira que tenían estos personajes porque se vieron todos estos gastos completamente innecesarios, salarios altamente superiores al que tiene el presidente de la República, gastos onerosos, situaciones que no deberían de pasar con el dinero público. Pues así, los ministros pudimos ver que la partida presupuestal que ellos piden es de 84,000 millones de pesos y lo hemos dicho para poderlo comparar, el estado de Colima requiere un monto no mayor a 18,000 millones de pesos, alrededor de entre 15,000 y 17,000 millones, para poder sacar todo el presupuesto que necesita el estado de Colima en un año. Técnicamente lo que están pidiendo ellos es prácticamente lo que se requiere en un sexenio para el estado de Colima en solamente un año como presupuesto. A esto cabe resaltar la situación de los fideicomisos, en donde de estos fideicomisos, 13 de estos 14 fideicomisos se iban a extinguir porque simplemente llevaban una situación que era completamente insostenible para un gasto innecesario a lo que era el presupuesto en este país y principalmente lo que es ese presupuesto que está dado por el impuesto de todos los mexicanos. Fue un show, dimes y diretes, empezaron a decir sus mentiras, comentaron que no se les podría pagar a todos los trabajadores del Poder Judicial, cuando eso es una mentira, porque en la partida presupuestal, los primeros 84,000 millones que les comentaba, de ahí se paga lo que es el salario de cada uno de los trabajadores. Es mentira que parte del salario de ellos y o prestaciones estén metidas en esto que eran los famosos fideicomisos. No obstante, con todo y el show que empezó a hacer el Poder Judicial, es decir, comentar y salir a expresar principalmente Norma Piña, la presidenta del Poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de esta parte del Poder Judicial, salió a decir y salió a comentar que se pondría en juego que en verdad se pudiera llevar a cabo las funciones de la Suprema Corte, como si esas funciones dependieran de esos gastos onerosos que se tienen ellos al respecto. O sea que con dinero baila el perro. Y esas eran cuestiones que se estaban haciendo para ellos al respecto. La exhibida que les pone Andrés Manuel López Obrador en la mañanera
muestra perfectamente que era dinero innecesario para ellos. Y desgraciadamente, con el paso del huracán Otis por Acapulco, que llevó a esta situación de destrucción en la población de Acapulco y alrededores, y que le dijo el presidente de la República, pues es momento de que este gasto oneroso que se tiene vaya direccionado para que pueda apoyar a la gente. Y culminaba al Poder Judicial a invitarlos a que hicieran esa donación. Sucede que acepta Norma Piña, la presidenta. Y con esto se caen dos situaciones. La primera, que se afectaban los salarios de los trabajadores. Y la segunda, que no eran situaciones onerosas y necesarias. Por el contrario, se demuestra que lo eran porque se podían desprender de ellas sin ningún problema. Es decir, tampoco se afectaban los salarios de esos ministros. Toda esta mentira que se estaba haciendo, ahí se demuestra que, o se corrobora que efectivamente era un fraude todo lo que ellos realizaban, la manera en cómo hacían sudar ese dinero, decirlo de alguna manera coloquial, y el subejercicio que se tenía al respecto. Bueno, pues para continuar con esto y para ver la nota, pues hay que recordar que después Norma Piña comentó que ella dijo que sí, que no había problema que este dinero llegara para todos los hermanos de Acapulco, pero resulta que empezaron jueces a poner amparos al respecto. Y es ahora el ministro Lainez Potisek que dice no más suspensión definitiva a intentar erradicar, es decir, hacer inexistentes estos 13 fideicomisos. ¿Cuál era la situación de este problema que no se nos debe de olvidar? Hay que recordar que esto llegaba a la Suprema Corte y cuando llegaba a la Suprema Corte se volvían juez y parte. Y en teoría en la ley nadie puede ser juez y parte de una situación. Pues en este caso, sí, así lo hicieron los ministros. Pero si me lo permiten, vamos a ver qué es lo que hizo Lainez Potisek. Sí, aquel ministro que le dicen de broma que se parece a Silverio, que si usted no lo conoce, pues es un productor de música. Pues don Silverio o el ministro Silverio, aquel que lo agarraron medio teporochín manejando con exceso de velocidad, sí, este mismo ministro ordena al ministro Lainez suspender extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Aquellos que estábamos dando en contexto antes de poder leer la nota de la jornada. Y si me lo permiten, dice lo siguiente. El ministro Javier Lainez Potisek ordenó suspender la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, acción que autorizó el Congreso de la Unión al modificar su ley orgánica. Sigo con la nota y dice, de esta manera los fideicomisos que en conjunto acumulaban más de 15,000 millones de pesos, dando y regresando al dato es prácticamente lo que requiere el Estado de Colima en un año para poder sacar todos los gastos del Estado. Sigo con la nota. No podrán ser destinados para ayudar a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, tal como había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador y aceptado en principio la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Leyendo, se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indica en este proveído. La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente, señaló el acuerdo publicado en estrados del máximo tribunal. La medida cautelar fue autorizada por Lainez al admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad 214/2023, promovida por senadores de la oposición, y la 220/2023 por diputados de la oposición. Aquí quiero parar un poco la nota y hay que recordar que tanto senadores como diputados dijeron que iban a tomar acciones de inconstitucionalidad, y me refiero a la gente de la oposición, el PRIAN-RD y Movimiento Ciudadano, respecto a que decían que esta votación que se tenía, que en su mayoría y en favor lo llevó a cabo porque así lo tenían en ese momento a favor la gente de la coalición Morena PT Verde,
y dijeron que era una acción de inconstitucionalidad cuando no hay ningún efecto al respecto de ello, pues lo único que hicieron fue llevarlo esto, judicializarlo. Es decir, lo que se les iba a quitar al Poder Judicial, el legislativo tiene las facultades de poder hacer ese movimiento. Esas facultades las ejercen, diputados y senadores activan esta acción de inconstitucionalidad. Lo único que hicieron fue que esto, al momento de activarlo, regrese. Ojo, esta acción que le afectaba a los ministros, es decir, a la Suprema Corte, lo que hicieron fue judicializarlo, y judicializarlo es llevar que esto ellos mismos lo tengan que resolver. O sea, un problema que yo tengo con un ministro, lo judicializo cuando lo estoy llevando en orden y en regla, y lo único que hicieron es que hagan que el Poder Judicial, es decir, el que se vea afectado, el propio ministro, tenga que resolver al respecto. ¿Cuál era la respuesta que iban a dar? Pues lo que acaba de hacer la Spotisec al respecto. Sigo con la nota, si me lo permiten. Rápidamente. Termina aquí esta parte de la nota, perdón, y esta situación es aprueba, sí, perdón. Dice, reitero la parte de la nota. La medida cautelar surtirá efecto sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente. Señala el acuerdo publicado en el estrado del máximo tribunal. Es decir, la autoriza la Spotisec. Y aquí lo que me llama la atención en esta última parte, ¿qué es lo que hace este personaje? Autoriza esto y se esconde en las enaguas de que es una medida que piden, esta acción de inconstitucionalidad la piden los diputados y los senadores. En esas faldas y en esas enaguas se esconde, cuando la realidad es que él está siendo juez y parte de esta situación. Veremos qué comenta el presidente de la República y cuál será el seguimiento que se le va a dar y la exposición que va a tener con la gente los ministros. A lo que cabe recordar y que cabe recalcar al respecto, si me lo permiten, moveremos un poco aquí, es, entonces, acabaron siendo juez y parte. La segunda, había fuerzas más grandes que mueven a Norma Piña, siendo ella la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ambas que se presiden, ya desde ahí son jueces, ellas hacen que sean ellos jueces y parte. Hay que recordar que ella entonces, con la autoridad que le da el puesto, que le da la investidura de ser la presidenta, podía surtir efectos sin ningún problema directamente, que este dinero fuera, estos 15,000 millones que fue el show de los fideicomisos, fuera directamente a apoyar a los hermanos en Guerrero. ¿Qué sucede? Que solamente se exhiben aquellos jueces, aquellos ministros que ampararon y que permitieron que este dinero no llegara directamente a los damnificados. No, por el contrario, su ego, su hambre, su codicia, su avaricia permitió mejor hacer eso antes de perder toda esta gama de privilegios y de lujos que tienen estos personajes, que ha sido altamente exhibida. Sí, así fue lo que termina siendo la Spotisec, y reitero, en las faldas y en las enaguas de que esta acción de inconstitucionalidad la habían pedido tanto diputados como senadores, se esconde en ello para decir que va a surtir efecto y no simplemente decir, estoy rescatando el dinero de mis compañeros, el de la presidenta, porque no vamos a perder los privilegios y los lujos que tenemos a costa, o más bien a costillas, del pueblo de México. Esa es la realidad que hace este cobarde, esta es la realidad que hace la Spotisec, y desgraciadamente tenemos que seguir sufriendo teniendo a estos personajes. No hay justicia en este país. Lo único que estamos viendo en este momento es que hay impunidad en este poder. Así que no le quieran venir a mentir la gente de oposición cuando llega y le dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere pegarle al Poder Judicial porque es el último lugar, el único poder que en verdad está hablando de democracia. No, señores, que no les mientan con eso, es una mentira. Están tomando posiciones que no les corresponden. Lo único que están haciendo es que están a favor de intereses superiores o de intereses que tienen algunos empresarios. Cabe recalcar y cabe recordar que todo esto ha venido desde la crítica que se ha hecho por la liberación de cuentas a Cárdenas Palomino, por la liberación de cuentas a la esposa de García Luna, que está marcado que es un personaje involucrado en el narco, y una vez que el personaje se le dictó
la formal prisión en Estados Unidos, en menos de 45 minutos después se le liberaron las cuentas a la esposa de este personaje, como si ese dinero no proviniera de situaciones malavidas. Pues así estos personajes, por no mencionar lo de Rosario Robles, lo de Uriel Carmona en el estado de Morelos, y una gran lista de detalles que ha mostrado el presidente de la República en la sección Cero Impunidad con el general Bucio. Por eso es importantísimo recordar Plan C, sí, así como lo repetimos, Plan C, para mandar al basurero de la historia a estos personajes. Por mi parte no me queda otra cosa más que decirles a todos ustedes gracias por ser parte de la comunidad de Cafeína Activa. Los invitamos a suscribirse si no está suscrito. Si nos conoce y apenas es nuevo, lo invitamos a que pueda ver el material que tenemos tanto en este canal, short, cortos, videos, publicaciones, y también el que tenemos en conjunto con Rafa Herrera en HQK, @HQSA, donde los programas no tienen desperdicio. Reitero mi nombre, que es Enrique Castillo, y no se le olvide dar ese poderosísimo like y decirle que nos vemos hasta la próxima.